Paz, amado televidente. En esta oportunidad te damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar en sus hogares y también para darles el mensaje de la palabra de Dios. En este momento vamos a platicar, vamos a hablar sobre la palabra del Señor con un hermano que nos visita de la ciudad de Honduras. ¿Cuál es su nombre, amado hermano? Germán Flores. Pues le agradecemos, hermanos, que nos haya visitado en este momento aquí en la ciudad de Melchor, esperando que nuestros televidentes en este momento nos puedan ver y puedan escuchar algún tema para edificación en su vida espiritual. Pero antes de iniciar con nuestra meditación en la palabra de Dios, quiero que el hermano nos dirija una palabra de oración. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos dirija en este momento. Amén. Supremo Padre, que estás con nosotros siempre. Este es un momento muy importante en el cual nos dirigimos a ti para que te manifiestes en nosotros, para que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para entender siempre tus dichos. Aclara pues nuestro entendimiento para recibir tu bendición a través de tu palabra. Bendice a los que realmente escuchan tu palabra y que de alguna manera pues se esfuerzan para hacer tu voluntad. Agradecemos este momento que nos permite de poder comunicarnos contigo y el hecho de poder transmitir también tu palabra a muchas personas que han de escuchar. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amado televidente, en este momento vamos a tratar sobre un tema muy interesante, lo que es la esclavitud. Amado hermano, ¿cómo se puede definir la palabra esclavitud? ¿Cómo es que las personas pueden estar siendo esclavizadas en este momento en el mundo en el que viven? Bien, si nos remontamos un poco a la historia, podemos darnos cuenta que ha existido mucho tipo de esclavitud, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, consideramos un poco lo que ocurría en el Imperio Romano. La gente era como una propiedad y esto sencillamente se sujetaba a la voluntad a su amo, y el amo podía hacer lo que quería con él, porque era de su propiedad, como que tuviera una silla, como que tuviera una mesa, y bueno, no tenía voluntad propia. Todo lo que su amo quería, eso hacía él, porque eso es. Así se define la esclavitud propiamente, como dar su voluntad a otra persona. O sea que la persona está sujeto a alguien. Está sujeto. Su propia voluntad, no tiene voluntad propia. Y eso podría pasar en el mundo de ahora, que las personas pueden sentirse libres, pero al mismo tiempo pueden estar esclavos. Correcto, porque esto se trata, si estamos hablando de la voluntad, a veces las personas no se dan cuenta que están siendo manipuladas por el pecado, manipulados su voluntad también, y de alguna manera no están haciendo lo que quieren o lo que realmente Dios quiere, sino que se están siendo llevados por otras cosas, ¿verdad? Puede ser, vamos a hablar un poco del trabajo, por ejemplo. A veces la gente puede estar esclavizada a su trabajo, o sea, no ve otra cosa más que su trabajo. Hay personas que pueden estar esclavizadas a la moda, hay personas que pueden estar esclavizadas a la vanidad, ¿verdad? A la televisión. Hay gente que está esclavizada a la televisión, o sea, si no pasan tantas horas viendo televisión, no están a gusto. Y eso es una forma de esclavitud también. O sea, no piensan en lo que, por la razón por la cual Dios los hizo, sino que solamente satisfacen al final ni se satisfacen ellos mismos, sino que lo que están haciendo es, dejándose llevar por tanta cosa que el enemigo, el diablo, hace para llamar su atención, ¿verdad? Para que hagan perder su tiempo, mejor dicho. Sí, hermano, y vemos también que hay personas en veces que les gusta estar en esa esclavitud, se sienten cómodas en esa esclavitud, no dándose cuenta que pueden ser prisioneras de Satanás. Eso es lo que ocurre. Lamentablemente las personas no se enteran en el error que están cayendo, porque ellos piensan que es disfrutar la vida, es vivir la vida, es gozar la vida, pero en realidad se están dejando llevar por cosas, porque si no fuera así, la gente mantendría una sola personalidad, pero cuando vienen ciertas costumbres, la gente los toma. Entonces, porque le gusta, porque le llama la atención, porque es atractivo a los ojos, porque es atractivo al oído, porque es atractivo a sí mismo, pues. Entonces, al final de cuentas, la gente no tiene personalidad, sino que se está dejando llevar por todo lo que llega, por todo lo que está cerca de sus oídos, de sus ojos. Entonces, no son ellos, sino que termina siendo lo que al final de cuentas el diablo quiere que sea. Sí, hermano, vemos como el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, Moisés llegó a libertarlos y aún ellos
ya siendo libertados, se sentían mejor estando allá en Egipto que Dios los haya libertado en sí. Exactamente. Bueno, hablamos que hay diferentes tipos de esclavitud, pero ellos se sentían como que gozaban ahí, y a veces la gente no entiende eso también, que siente que se está gozando, y al final de cuentas está perdiendo la libertad, pues. O sea, no tiene voluntad propia, sino que se están dejando llevar siempre por algo que ni ellos mismos entienden. A nosotros nos pasó eso, ¿verdad? Usted se da cuenta que, bueno, a nosotros cuando estábamos sin conocimiento de Dios, sin tener a Dios en nuestro corazón, nos dejamos llevar. Una vez que Dios nos habla, nos estamos dando cuenta que la cosa no es así, ¿verdad? Que realmente estábamos cautivos a la voluntad del diablo, hacíamos lo que él quería. Hay mucha gente que está cautiva, por ejemplo, en el caso del alcohol, y termina muriendo por tanto alcohol que ingiere. Y entonces es el destruirse. Y todo lo que realmente se llama esclavitud en ese sentido, lo que hace es destruirse. Eso es lo que hace. Sí, hermano, incluso vemos personas que ya después de ser libres, por lo menos yo sé una anécdota de un ciego que andaba pidiendo limosna. Entonces vino un profeta, le dijo, es una anécdota, que quería, que le pidió una limosna al profeta. Entonces el profeta le dijo, te voy a dar un regalo que es mejor que dinero, y lo hizo generar. Entonces el ciego comenzó a pedir limosna, dijo una limosna para y le dio cuenta que estaba mirando, comenzó y siguió al profeta, porque le dijo, yo quiero ser ciego otra vez, porque ya se había acostumbrado a ese ritmo de vida. Eso sucede, eso se da realmente, la gente se siente muy cómoda. Generalmente pasa eso, la gente se siente muy cómoda porque todo es fácil, pues. Aparentemente todo es fácil. Pero aquí no se trata de ver la comodidad que tenemos temporalmente, sino cuánto beneficio recibimos al final, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, vamos a ver el caso de lo que pasó con José. José fue vendido como esclavo. De hecho, fue un momento difícil para él, porque un esclavo era algo terrible en ese entonces. Pero como él nunca dejó de atender al llamado de Dios, a lo que Dios quería con su vida, al final salió victorioso. Un propósito ahí. Tenía un propósito ahí, pero lo importante aquí es que Dios obra en función de lo que el ser humano quiere, ¿verdad? Porque él nunca dejó de pensar en hacer la voluntad de Dios. Y eso es interesante realmente, porque si uno agrada a Dios, todo funciona bien. O sea, no hay nada malo que lo atrape, no hay nada malo que lo cautive. Sí, hermano, y vemos que hay dos esclavitudes, o sea, o somos esclavos de Dios o somos esclavos de Satanás. Solo hay dos amos en este mundo. Hay personas que piensan eso, hay personas que dicen, nosotros somos libres, Dios nos libertó, y empiezan a hacer todo lo que quieren, pero no es así tampoco, porque el asunto es precisamente eso, o somos esclavos del mal o somos esclavos, ¿verdad?, del bien. Y en este caso vamos a decirlo, somos esclavos del diablo o somos esclavos de Dios. Porque lo importante aquí es ver qué nos beneficia más. O nos beneficia ser esclavos del diablo y disfrutar temporalmente en esta vida, y al final tener que dar cuenta ante Dios y no salir bien librado, o ser esclavos de Dios y tener la seguridad de que cuando Jesucristo venga, todo va a estar bien. Sí, hermano. ¿Cómo es que en este tiempo la humanidad va tras el pecado y no dándose cuenta que su vida está en peligro? Entonces, incluso hay personas que se sienten tan dueños de su propia vida que piensan que cuando la persona muere, se muestra el perro, se acaba la rabia, pero no saben que va a haber un juicio donde ellos van a entregar cuentas y van a ser juzgados. Sí, yo recuerdo un poco, en Honduras existe no sé, aquí pasa aquí, pero en Honduras ocurre, en los autobuses, hay una frase que dice, vive y deja vivir. No sé si aquí existe, pero es lamentable cómo la gente quiere vivir su propia vida. O sea, no le interesa a Dios, ¿verdad? Pero aquí lo importante no es de pensar de repente si le interesa a Dios o no, sino cómo hemos de estar el día que tengamos que estar frente a Dios. Eso es lo que todos deberíamos de reparar y pues darnos cuenta que no va a ser muy fácil, ¿verdad? Entonces, eso debería de detenernos de hacer cosas malas. Eso debería detenernos de pensar de que no es nuestra vida la que estamos viviendo. Si Dios nos hizo fue con un propósito, y no fue exactamente ser esclavos del mal, sino ser esclavos de Dios.
Vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, viene y nos liberta y nos hace y nos liberta de esa esclavitud en que vivimos cada uno de nosotros y nos traslada de una esclavitud a la gracia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podría una persona, incluso puedes estar en una iglesia o seas muy religioso, pero siempre va a ser esclavo de una religiosidad? Entonces, ¿cómo podría una persona, no por el uso de ir a una iglesia, puede ser siempre esclavo de su religión? Sí, en realidad se corre ese riesgo. El hecho de llegar a la iglesia implica que uno tiene que estar siempre con los ojos abiertos y no tener la costumbre, no tener una tradición de llegar el día del culto y decir, bueno, como estoy aquí no hay problema, no importa qué esté haciendo, no se trata de eso. Se trata de que Dios quiere que nosotros al llegar al lugar donde adoramos a Dios nos dediquemos precisamente a eso. Pero si yo tengo la confianza de que porque estoy en la casa de Dios, que todo está bien, ese es caer en ese error también, ¿verdad? O sea, solo porque estoy dentro de las cuatro paredes, ya soy salvo. No, no es así, no es así. Entonces puedo incurrir en el error de creer que soy salvo por eso, pero el objetivo final no es ese. El objetivo final de venir a un lugar donde adoramos a Dios es precisamente eso, adorarlo. Sí, hermano, vemos que como el ser humano, hay un hermano que dice, me gustó esa frase, que una persona al mentir 100 veces, ya la 101 vez ya hasta él mismo se cree. En vez de nosotros decimos yo amo a Dios, entonces en veces no se sabe si es porque verdaderamente lo amamos o porque tal vez lo hemos dicho tal vez 100 veces. Entonces el verdadero adoración, como dijo Jesús a la samaritana, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Correcto. Eso nos describe realmente que eso nos liberta de la esclavitud. Y libertarnos de la esclavitud implica que estemos conscientes que a Dios lo que le agrada es eso, que le dijo a aquella mujer, que le adoráramos en espíritu y que le adoráramos en verdad. Porque puede ser que yo esté viniendo todos los días acá y que haya reunión, pero si no me intereso por saber qué es lo que Dios quiere, si no me intereso por saber cómo puedo agradar a Dios, entonces en vano va a ser que yo esté viniendo muchos años a reunirme, a supuestamente compartir con los hermanos y todo eso. Aquí lo interesante está, ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Verdad? Porque cuando nosotros realmente somos esclavos del mal, nos interesamos a las modas, qué bonito y todos los detalles, ¿verdad? Con Dios debe ser lo mismo, los detalles son interesantes para agradar. Sí, o sea que Dios tiene su forma de que Él pide una oración, Él también tiene sus reglas para adorarlo. Correcto. Ajá. Entonces, ¿cómo es que una persona tal vez no tiene el conocimiento verdaderamente de qué es lo que a Dios le agrada? ¿Y cómo podría la persona llegar a ese conocimiento? Bueno, yo creo que cuando Jesús dice, a mí me ha llamado siempre la atención el capítulo 7 y el verso 17 de San Juan, él decía algo interesante y decía, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si lo que yo estoy hablando es de Dios o si son cosas que a mí se me ocurren. Entonces todos deberíamos de ser de la misma manera.